presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Vassar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Y el día de hoy, para compartir con ustedes el tema, el Evangelio que predicó Jesús. La cuestión central en la investigación sobre la salvación es el tema del Evangelio. El Evangelio se ofrece en la Biblia como el único vehículo para obtener la inmortalidad. Nada, como Pablo argumenta apasionadamente en Gálatas 1, nada debe ser restado del mensaje de salvación y nada debe añadirse. La distorsión del Evangelio significa una pérdida inevitable de la verdad salvadora, un desastre sin precedentes. Sorprendentemente, los fieles parecen confiar en que el Evangelio implica simplemente la creencia en la muerte y resurrección de Jesús. Parece no habérseles ocurrido a ellos que Jesús predicó el Evangelio una gran parte de su ministerio, sin ninguna mención en absoluto de su muerte y resurrección. Jesús, en otras palabras, sentó las bases del Evangelio con la buena nueva del reino de Dios que está por venir. Este hecho puede ser investigado y verificado fácilmente. Simplemente tome una Biblia y comience en Marcos 1:14 y 15, o Mateo 4:17 al 23, o Lucas 4:43, donde se dice claramente que Jesús instó al arrepentimiento y a la fe en el reino de Dios como el elemento principal en su agenda de salvación. Hay unos 26 capítulos del Evangelio, de la predicación de Jesús, de los 12 y de los 70, en los que el único tema es el reino de Dios y cómo se puede entrar al mismo en el futuro. No a la muerte del creyente, sino cuando Jesús regrese para inaugurar el prometido reino en la tierra a renovar. Solo más tarde fueron la muerte y la resurrección de Jesús incorporados en el Evangelio del reino existente. Este Evangelio terminado nos da, por ejemplo, la declaración de principios de credo en Hechos 12, donde la creencia en el reino de Dios sigue siendo el elemento primero y fundamental en el Evangelio. Pero hoy las cosas son diferentes. No se habla del Evangelio del reino. Y el Jesús histórico parece así haber sido privado de su propio mensaje de salvación. Lo que cuenta hoy en día, casi exclusivamente, hacer una decisión a favor de la muerte de Jesús por los pecados. El cambio es parte de la confusión que comenzó a superar a la fe en el siglo II. En ese momento el reino de Dios comenzó a perder terreno como el término para describir la predicación del Evangelio de Jesús. El reino de Dios, en lugar de ser el objetivo de la historia del mundo, un verdadero gobierno, como lo es en Daniel 2:44, Daniel 7:18, 22 y 27, Miqueas 4:1 al 8, Zacarías 14:9. Un verdadero gobierno que se establecerá en Jerusalén con el actual y único Mesías como gobernante mundial. Esto lamentablemente fue reemplazado por el cielo como un lugar retirado de la tierra y el destino de las almas de los difuntos. El cielo, entre comillas, desde entonces ha mantenido una firme posición dominante en el lenguaje de los feligreses, aunque Jesús nunca habló del cielo como el objetivo de la fe. Por el contrario, él prometió a sus seguidores la herencia de la tierra. Mateo 5:5
Apocalipsis 5:10. Es notable que los primeros padres de la iglesia, cualquiera que sea el grado de claridad que perdieron en la definición de Dios y de su Hijo, se las arreglaron para mantener el reino de Dios en la tierra como la meta de la salvación. Pero con Orígenes de Alejandría, en realidad se importó una fuerte dosis de filosofía y de misticismo a la fe. El cielo, entre comillas, en el momento de la muerte, abrumó lo concreto de la esperanza de una tierra renovada, sobre lo que la Biblia tiene mucho que decir. Más tarde, con un mayor desarrollo, Constantino hizo la Biblia menos y menos comprensible. Los seguidores de Constantino realmente igualaron el reino de Dios con el Estado romano, aunque no había pruebas, ni las hubo, de la realidad de una paz en todo el mundo en presencia de un Mesías que hubiera vuelto en los días de Constantino. La etapa final de la caída del reino de Dios, como el término para describir el caso de un futuro conectado con el regreso de Jesús, tuvo lugar cuando la Iglesia Católica Romana se apropió del término preferido de Jesús, el reino de Dios, pero para designar a la Iglesia en todo el mundo. Los obispos se hicieron luego tronos para dar la impresión muy falsa al Nuevo Testamento que ya estaban reinando con Cristo en la tierra. Nos parece que la mayoría de los feligreses no están estudiando y analizando la Biblia. Esta tarea no es imposible. Uno puede comenzar con el término reino de Dios y rastrear a través del Evangelio de Marcos. Pronto quedará claro que Jesús tenía en mente un nuevo orden mundial basado en Jerusalén. Un nuevo orden mundial para ser iniciado solo cuando volviera Jesús en poder y en gloria para suprimir la oposición a su gobierno legítimo en el trono restaurado de David, como todos los profetas de Israel habían previsto. La multitud sabía bien lo que estaba implícito en el explosivo término reino de Dios. Sí, aquellos de la entrada triunfal a Jerusalén. Ellos gritaron de entusiasmo porque reconocían a Jesús de alguna forma como Mesías, por lo menos aquel día. Bendito el reino de nuestro padre David, exclamaban, según Marcos 11:10. Jesús habló de su ministerio y por tanto de la fe cristiana como la predicación del reino de Dios, Lucas 16:16. Instó al joven converso a ir y a anunciar el reino de Dios en todas partes, Lucas 9:60. Jesús era el gobernante davídico destinado para la venida del reino, Lucas 1:32. Él abrió su ministerio con el llamado al arrepentimiento y el compromiso en la creencia en el reino, Marcos 1:14 y 15. Él habló del reino como la perla del gran precio, el campo que se debe comprar a cualquier precio. Describió a sus seguidores como discípulos del reino, hijos del reino, y los frutos del evangelio del reino. Un escriba cristiano es aquel que es docto en el tema del reino de Dios y lleva su comprensión desde los puntos de vista de ambos testamentos. Jesús oró por el reino. Esperaba con interés la reunión en el reino con sus discípulos e inspiraba a otros a estar esperando el reino. Por último, Jesús esperaba que Abraham, Isaac y Jacob se sentaran en el banquete del reino. Mateo 8:11. En vista de esta magnífica obsesión con el reino, Jesús dio seminarios diarios después de su resurrección a su cuerpo de seguidores
El tema era siempre el reino de Dios. Hechos 1:3. La carga de su enseñanza obviamente implicaba la posibilidad de un imperio davídico restaurado en Jerusalén. Hechos 1:6. Él y sus seguidores piensan en gobernar el mundo. Primera a los Corintios 6:2, Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 21-4. No olvide Apocalipsis 5:10 y Mateo 19:28. La mente de Jesús estaba centrada en el reino. Fue a la difusión del evangelio del reino de Dios que Jesús dirigió todos sus esfuerzos. Lucas 4:43. Antes de la puesta en marcha de sus seguidores o de enviarlos para continuar con el mismo trabajo a nivel mundial, Mateo 28:19-20, y con el regreso de una clara proclamación del reino de Dios, cuando vuelva ese mensaje a estar en la palestra, una unidad correspondiente entre los creyentes ahora divididos se notará.